El día de hoy, bueno, más bien esta semana, la clase de esta semana y la clase de la siguiente van a ser probablemente un único video, porque la labor es quizá lo más pesado a lo que nos hayamos enfrentado en nuestra clase, pero creo que también va a ser lo más valioso que pues hayamos visto en la misma clase. Les voy a enseñar a ilustrar. La clase de hoy va a ser para tintas. Y la siguiente semana va a ser un poco para acabados, para cuestiones de color y acabados. Entonces, pues obviamente vamos a comenzar con las tintas. Yo, por lo general, me gustan dos o tres estilos que yo hago constantemente cuando voy a ilustrar. Pero pues justo para ponerme un poco en sus zapatos, la práctica va a ser con ratón, número uno. Y número dos, pues que un artista, pues con un estilo que yo no domino al 100, un artista que para mí era nuevo hasta hace poco. El artista es Vico Texon, lo encontré así en Behance. Estaba buscando como retratos porque vamos a hacer un retrato. Y vi su galería y me pareció muy interesante pues el tipo de retratos que este hombre hace. Eh, Miren por ejemplo esto. Esto debe ser completamente Illustrator, no tendría mucho sentido hacer esto en Photoshop. Eh, si alguien veía Juego de Tronos, pues esto. Obviamente las cosas con tintas planas tienen resultados agresivos, hay que ver la manera de que esa agresividad juegue a nuestro favor y no en nuestra contra. Miren, esta está padrísima. Entonces obviamente vamos a emular un poco una de sus retratos. Bueno, yo voy a emular uno de sus retratos, ustedes pueden usar otro artista de referencia si quieren. Pero esto se los muestro sobre todo para que vean la importancia de las referencias. El que voy a usar como una referencia más cercana va a ser este. Y como lo quería como referencia, pues lo copié a mi espacio de trabajo, a mi canvas. Como pueden ver, pues un poco de aquí voy a sacar la paleta de color, de aquí voy a sacar como la referencia de cómo resolver algunas cosas. Y pues va a ser mi principal referencia al momento de trabajar esto, aunque pues mientras trabajo voy a tener en la mente el trabajo de Vico Texon en todo momento. Eso sería lo primero. Lo segundo sería pues elegir la foto. Pues como hemos hecho todo el curso, en lugar de hacer un boceto vamos a hacer una foto. Es importante que sepan que después de trabajar con fotos pues hay que trabajar con bocetos, hay que bocetar. Pero pues a falta de un boceto o para no complicar más esta práctica, pues vamos a trabajar con una foto. Yo elegí esta, está en muy buena resolución, miren. Bueno, de hecho ya se pixela, pero hasta ahí todavía se ve bastante bien. Me parece una resolución más que suficiente para la práctica que vamos a hacer. No ocupamos mucha más resolución. Lo primero que voy a hacer es dejar esta imagen lista para trabajar sobre ella. Siempre hay que bajar la opacidad. A cuánto la bajamos es variable por la imagen. Aquí está el 17, pero me parece que casi no la veo. La voy a subir al 25. Ahí me parece un rango de visión mucho más aceptable, pero lo voy a subir un poco más a 33, a un tercio de su total. Ahí me parece que lo veo sin problemas, entonces ahí lo voy a dejar. Voy a bloquear esta capa, le voy a llamar boceto y voy a crear una nueva capa para no estorbarme con este. Ahora, como podemos ver, aquí Vico en tinta con negro, pero no es un negro como agarrado hasta acá. Esto tiene que ver porque Vico probablemente está pensando en imprenta. Trabajar con negro en imprenta es muy complicado porque suele complicarse mucho, pero mucho en verdad. Entonces los negros que agarramos en imprenta no son negros totales. Este negro que tiene Vico, que es 81, 74, 52, 57, nos puede servir bien. En sus valores CMYK obviamente es lo que estoy checando, porque recuerden que cuando imprimimos vamos a CMYK. Pero si quieren un negro también súper seguro, están los negros de la pantonera. Miren, vamos a agarrar uno rápidamente. Este es 000, no me encanta. Vamos a ver el que está hasta arriba. También es 000. Ok. Ese también sería un negro como muy seguro para imprimir, pero voy a usar el de Vico. Me gustó un poco más. Ok.
De momento no necesito generar una paleta de color porque en realidad solo voy a hacer las tintas en esta práctica, en esta primera parte. Les recomiendo que agarren ustedes solo un rostro. Si hacen algo tan complejo como lo que estoy haciendo, la práctica se les va a prolongar por horas y horas y horas y horas. Si quieren entregarme, o sea, si deciden hacer algo como lo que estoy haciendo, hacer un cuerpo prácticamente completo, y entregármelo no solo como práctica, sino entregármelo como trabajo final, si les queda bien podríamos considerarlo, pero yo les recomendaría mejor trabajar solo un rostro para que no lo compliquen tanto, para que la práctica se les haga mucho más liviana y sobre todo porque pues la idea es que practiquen. Obviamente para alcanzar cierto grado de maestría hay que practicar mucho y hay que ver sobre todo pues cómo es la traslación de foto a imagen. En este tipo de imágenes hay que ver mucho cómo los artistas resuelven cosas como la nariz, que suelen complicarse, los ojos, las cejas, porque realmente la magia de este tipo de ilustraciones es resolver bien esas partes, esas informaciones de nuestra imagen. Entonces vamos a tratar de hacerlo como de manera muy óptima. Voy a tratar de que la ilustración se vea muy parecida a esta en cuanto a estilo y en cuanto a calidad. ¿Qué tanto lo logre o no? Pues ya ustedes lo verán al final. También quiero cronometrar cuánto tiempo toma esta práctica porque durante la clase he visto que algunos de ustedes me han preguntado como maneras de hacer las cosas más rápidas y les digo un tip para la vida: no hay manera rápida de hacer las cosas bien. Probablemente con la práctica encuentren atajos, encuentren desde atajos de teclado hasta atajos de concepción, de diseño, o puedan interpretar una foto de tal manera que se puedan saltar el boceto, pero todo eso solo llega con la práctica. Mientras estamos aprendiendo, lo mejor es hacer las cosas pues de la manera en la que se haya que hacer, por difícil que a veces parezca. Ya entrando al 100 en la práctica, lo primero que hay que hacer es generar nuestros pinceles. En la tecla F5, en PC o en Mac, van a encontrar el menú pinceles. Esto funciona tanto en Photoshop como en Illustrator. Tenemos el básico, tenemos estos de acá que son pinceles como redondos o ovalados. La verdad es que no suelo utilizarlos mucho. Los buenos son estos. Está el básico, está este que es como de manchones. También, que nos da un acabado como un poquito sucio, un poquito como rojo, como lo llaman en inglés. Está padrísimo. Este yo sí que lo suelo dejar porque a veces lo llego a utilizar. El básico no lo utilizo porque si quisiera hacer esto mejor usaría trazados directamente, pero no me deja eliminarlo. Este de charcoal, de carboncillo sí lo dejo. Estos en lo particular a mí no me gustan, no me sirven, entonces termino por eliminarlos para crear los míos, de tal manera que pues tenga pinceles que a mí me sirvan y no tanto pues que ya estén hechos. Voy a tirar un pincelazo de estos para ver un poco el tamaño. Miren, si agarramos un trazado, lo podemos volver pincel. Aquí no se ve porque el pincel básicamente es un trazado, pero miren en charcoal podemos ver cómo el trazado se volvió el pincel. Esto lo hice básicamente para ver el tamaño del pincel, por así decirlo, natural. Voy a hacer un óvalo, chicos, de más o menos la misma longitud que mi trazado. Le voy a quitar el trazo y le voy a poner relleno. Y aquí estaría mi primer pincel. Lo que hice fue simplemente arrastrarlo a mi panel de pinceles y me dice que qué tipo de pincel sea. En este momento le voy a decir que es un pincel de arte, un art brush. Le doy OK. Aquí el width es fix, está bien. El nombre le voy a poner pincel con calidad de línea. Calidad de línea en el arte se le llama a la línea que se vuelve delgada y se vuelve gruesa y termina otra vez delgada donde termina. Es como, digamos, es algo que lograría un pincel. Y obviamente en pincel es bastante más difícil que en Illustrator. Aquí en método de colorización le voy a decir que con tintas, con tinte. No sé si sea con tintas o tinte en español, pero aquí en inglés es tints. El color clave lo voy a dejar como está. Y listo, le damos OK. Y este pincel nuevo se creó aquí.
Ahora miren, este es un pincel que estaba con charcoal, lo voy a pasar a pincel con calidad de línea. Y como pueden ver, básicamente me creó el mismo pincel que tengo abajo. Es muy importante, chicos, pero muy importante que tracen este charcoal aquí para que este pincel sea como correspondiente, porque si lo hacen de la nada, puede que creen un pincel demasiado grueso que les va a causar más problemas al momento de trabajar. Por lo general yo suelo crear dos pinceles, uno es este que ya tenemos y otro sería un pincel con punta plana. Miren, aquí las guías inteligentes me ayudan. Quiero que coincida tanto con el largo de los que tenemos allá y al mismo tiempo quiero que coincida con el centro de mi trazado. Ahí está bien. Y lo cierro. Es un triángulo. Obviamente otra vez cambio el relleno por el trazo. Y aquí tenemos un pincel que es un pincel en punta. Lo paso para acá, le digo que es un pincel de arte, le digo que ok. Todo esto lo dejamos igual. Aquí le voy a poner pincel de punta. Le doy que sí, ok. El método de colorización es tintas o tintes. En tints en inglés, no sé cómo hacer la traducción. Y estos serían los tres pinceles que usaríamos. En verdad que solo voy a usar estos dos, pero este podrían llegar a utilizarlo tal vez. Obviamente esto ya no nos sirve, podría eliminarlo, pero lo voy a sacar. Como una última prueba, voy a regresar a mi pincel original, lo voy a regresar al básico, que es un trazado, y de aquí lo voy a llevar al de abajo. Y como pueden ver, queda igual que el de abajo prácticamente. Es ligeramente diferente. Lo regreso a charcoal, solo para tenerlo en presente, pero listo. Ahora chicos, realmente la práctica va a ser ustedes viéndome trabajar, pero voy a dejar algunas cosas claras antes de empezar. Es muy probable que queramos dibujar las pestañas, incluso si no se ven. Déjenme ver si el artista lo resuelve así. Miren, sí que lo resuelve así. Dibuja algunas pestañas. Inclusive si en la foto no se ven o no se ven mucho, pues como seres humanos sabemos que ahí hay pestañas. Entonces pues dibujamos unas pocas. Ahora, esto es un trazado y lo vuelvo con este tipo de pincel. Como pueden ver es muy grande, entonces saco mi menú de stroke y lo paso de un punto a punto 0.5. Y como pueden ver, este es un trazo mucho más aceptable, pero quizá es demasiado pequeño. Lo voy a hacer al doble, a punto 0.1. Creo que vale la pena hacerlo un poquitín más grande. Punto 2. Si escucharon eso fue mi teléfono, perdón. Y como pueden ver, pues ya nos dibuja un poco la forma de una pestaña el pincel. Entonces, con estos elementos, como en realidad son sencillos, podemos duplicarlo y movemos un poco el trazado para que cada pestaña vaya agarrando la forma. Y seguimos haciendo esto. Obviamente, digamos que por concepción humana, uno suele como pensar que las chicas, sobre todo si tienen maquillaje, pues les dibujas mucho más pestañas de las que les dibujarías a un cuate como en este momento es Brandon Flowers. Yo creo que lo dejaría con 4. Esto solo era para dejar claro para qué necesitamos este pincel. Ahora vamos a utilizar el otro. El otro es el que realmente vamos a usar en toda la práctica, mucho más que el que les acabo de mostrar. Hago mi trazado. Reviso que tan bien o mal me quedó. Y de nuevo con F5 recupero mis pinceles y me paso al pincel con calidad de línea. Lo mismo, pueden ver que es muy grueso. Entonces voy a darle el punto 2, que era lo que le di al otro, creo. Quizá este aguanta un poco más, punto 4, el doble. Y como pueden ver, seguramente, aquí quedó algo raro. No entiendo por qué está ese hueco ahí, no debería estar.
aquí no está en el pincel en realidad. Bueno, aquí al parecer el trazado me generó algo raro, pero ampliando el trazado me lo quita. Y como pueden ver, de cierto modo aquí ya tendríamos nuestros primeros trazos. La práctica básicamente consiste en hacer esto a lo largo del lienzo. Aquí cambio a punto 5. Aquí probablemente este sí que lo quiero en punto 2. Punto 2. Porque me interesa que sea un poco más chico que este de acá. Entonces, toda la práctica consiste en ir trazando nuestras figura, nuestro personaje a lo largo del lienzo. Voy a hacer una ceja para que entiendan un poco cómo se cerrarían las tintas en las zonas donde hay como más tintas. Miren, voy a volver al F5 y voy a agarrar mi pincel con calidad de línea. Como pueden ver, queda muy muy grueso. Lo paso al tamaño de este, inclusive de este. Aquí tenemos una conexión rara que hay que subsanar un poco. Aquí, por ejemplo, me preguntaría cómo resuelve las cejas. Y veo que las resuelve pues con muchos más trazos. Aquí lo que haría sería un trazo más. Aquí con el gotero puedo agarrar la calidad de línea de otra línea que tengamos aquí mismo. Como pueden ver, esta línea la hice más delgada solo agarrando otra línea en lugar de cambiando el número. Pero en particular siento que estas deberían ser incluso más pequeñas. Estas sí les voy a dar el punto 0.5 que teníamos originalmente. Agarramos nuestra línea con calidad de línea, copiamos el grosor de esta de acá para no ir al menú. Aquí lo que haría sería este, y esto es lo que quiero que vean para ver cómo hacer tintas más elaboradas. Le daría objeto, expandir apariencia, luego objeto, expandir, todo esto para que nuestro trazado se vuelva forma, miren, tengo control Y, pueden ver que las que son líneas, pues se ven así, y esta que expandí tiene relleno en lugar de trazo. Luego voy al Patch Finder y lo vuelvo una sola forma, para que se sumen los elementos que no están. Agarro mi elemento otra vez y con la tecla K agarro el bote de pintura, que es este Leave Paint Bucket, y relleno. Así de sencillo. Una vez hecho voy a Object, Expand, le doy que sí y lo vuelvo a rellenar y esto ya es una sola figura todo. Mírenlo. Esto lo hice básicamente para poder restar. Aquí por ejemplo lo que yo vi en la forma original, en el arte original, es que él hace como muchos más trazos de los que yo hice. Para simularlo un poco voy a hacer esto, voy a cambiar el color a un amarillo para poder verlo. No sé si quiero que entre tanto, sí que era la intención que entrara, pero no sé si tanto. No les voy a mentir, chicos, sí está un poquito de flojera, pero la verdad es que cuando ves los resultados te das cuenta de que vale la pena. Entonces, pues eso. Sé que esta práctica es tardada, por lo cual les recomiendo de nuevo que solo hagan un rostro, no hagan la bestialidad que yo voy a hacer, que va a ser pues un personaje prácticamente completo, porque pues puede que lo pasen un poco mal y les tome muchísimas más horas que las 4 que le deben dedicar a esta materia en la semana. Expando la apariencia
Y aquí, por ejemplo, que hice mis dos líneas amarillas, los hice para restar. Entonces le doy aquí en minus front. Podemos ocultar el boceto para que ver cómo va quedando. Ahí me gusta. Voy a volver a mostrar el boceto. Voy a ver un poco más cómo son las cejas. F5, pincel con calidad de línea, y copio las características de este pincel y lo pongo por aquí. Acá abajo voy a hacer exactamente lo mismo, pincel con calidad de línea, y agarro las características de este. Y digamos que probablemente ahí ya dejaré la ceja. Todo este proceso lo mostré para que vean, para que entiendan cuando lo estoy haciendo. Probablemente gran parte del cabello va a ser una sola plasta. Entonces voy a hacer esto, voy a expandir las formas, voy a con el paint bucket, con el bote de pintura, voy a rellenarlo, y posteriormente pues voy a seguir trazando. En este momento voy a cortar la grabación para yo poder quitar el micrófono, para poder poner música y sentarme a trabajar, porque esto van a ser horas. Pero las técnicas básicas son estas: usar el pincel con puntas para cuando lo requiera, como con las pestañas. Inclusive aquí pude haber usado el pincel con puntas en lugar del otro, o las pestañas las pude haber hecho con el mismo pincel de siempre y no con el de puntas, pero a mí me gusta como generar los dos para tenerlos presentes. Bueno, entonces recuerden, la técnica básica es generar un pad. Voy a seguir aquí, voy a generar el ojo. Generamos un pad, como siempre lo hemos hecho en la clase. Lo volvemos con el pincel que creamos, con el pincel de calidad de línea, lo volvemos un pincel y agarramos alguno de los grosores que tengamos. Si no tenemos ningún grosor todavía, vamos aquí al menú de Stroke y le damos un grosor dependiendo de lo que consideremos. Aquí el grosor máximo que yo he dado es el 0.4, pero con el que más estoy trabajando es con el 0.2. Y vamos a ir así por todo el dibujo, pues trazando las líneas. Recuerden que también qué líneas se trazan y qué líneas no tienen que ver con la iluminación del dibujo, tiene que ver con luz y sombra que haya en nuestra foto original, pero también tienen que ver con estilo. Entonces por eso les recomiendo mucho ver referencias, para que su referencia les ayude a determinar qué líneas se dibujan y qué líneas no. También esta es una práctica que sale mejor entre más veces la hacen. Esto yo lo he hecho muchas veces, quizá es de las primeras veces que lo hago con ratón, pero si ustedes tienen tableta digitalizadora pueden hacerlo con tableta digitalizadora. La única diferencia es que en lugar de hacer un trazado y convertirlo en curvas, en convertirlo en pincel, agarrarían directamente el pincel que crearon y con la tableta dibujarían. Vi prácticas aquí en YouTube que se avientan a hacerlo así con ratón dibujado. Lo intenté y no pude, chicos. Entonces me parece mucho mejor el método de hacer un trazado y convertirlo a pincel. Me parece que el resultado es como mucho más controlable. Pero bueno, si ustedes se quieren aventar a tratar de dibujar y les sale, pues está bien, probablemente no me voy a dar cuenta. Pero si no les sale, pues paciencia, chicos, paciencia, y hagan la práctica de la manera en la que estoy haciendo yo. Primero trazando con pads, convirtiendo a pinceles, y posteriormente las partes que haya que rellenar, expandan, usen el Patch Finder. Usarían este que es un Unite para sumar, para que los pads se sumen, y minus front para restar. Ahora sí, chicos, voy a cortar la grabación, voy a poner música y pues van a verme trabajar, pero en silencio, y al final les pongo pues cuánto tiempo me tomó la tinta, y esa sería la práctica de la semana.